¿Qué es un mártir? Un mártir es alguien que, por sus creencias o ideales, está dispuesto a enfrentar el sufrimiento, la persecución e incluso la muerte antes que renunciar a lo que considera esencial para su vida. No se trata solo de una víctima del destino, sino de una persona que elige permanecer fiel a sus principios, aun cuando hacerlo implique enormes sacrificios. Los sacrificios de los mártires cristianos son una de las historias más impactantes y dolorosas de la historia de la fe. Desde los primeros siglos, muchos enfrentaron torturas, humillaciones e incluso muertes atroces bajo el Imperio Romano, por el simple hecho de negarse a renunciar a su fe y a sus principios. A muchos los arrojaron a los leones, fueron crucificados o quemados vivos, todo mientras defendían sus creencias. Pero estos sacrificios no solo representan sufrimiento, sino también una valentía inquebrantable que sirvió de inspiración a otros, para mantener su fe en medio de la adversidad. San Dionisio fue el primer obispo de París y misionero en las Galías, actual Francia. Fue enviado por Roma para evangelizar a los pueblos galos, tarea que llevó a cabo hasta que fue arrestado y condenado a morir por decapitación en Montmartre, un nombre que significa Monte de los Mártires según la leyenda. Tras ser decapitado, recogió su propia cabeza y caminó varios kilómetros mientras predicaba hasta que finalmente cayó sin vida. Aunque su historia pueda sonar legendaria, se le considera mártir por haber llevado la fe a regiones paganas en medio de persecuciones y hostilidades. San Sebastián fue un soldado romano convertido al cristianismo y conocido por su lealtad a la fe y a sus compañeros cristianos perseguidos. Al descubrirse su fe, el emperador Diocleciano ordenó su ejecución. Fue atado a un árbol y atravesado por flechas, pero milagrosamente sobrevivió y fue atendido por una mujer llamada Irene. Una vez recuperado, se presentó nuevamente ante el emperador, quien esta vez ordenó que lo azotaran hasta la muerte. Su coraje frente a la muerte, primero por las flechas y luego por los azotes, lo convirtió en uno de los santos mártires más admirados y respetados en el cristianismo. Santa Cecilia es una mártir de la Iglesia primitiva y patrona de los músicos. Nació en una familia noble romana y fue convertida al cristianismo en una época en la que esta fe era aún perseguida. Cecilia prometió permanecer virgen y consagrar su vida a Dios, lo cual la llevó a un conflicto cuando fue forzada a casarse. A pesar de esto, mantuvo su voto de castidad y logró que su esposo, Valeriano, también se convirtiera al cristianismo. Fue condenada a muerte por no renunciar a su fe y, en un primer intento, intentaron ahogarla en un baño caliente. Al no lograr su muerte, fue decapitada, aunque según la tradición, sobrevivió 3 días tras la decapitación, durante los cuales continuó rezando y cantando a Dios. Su historia la ha convertido en un símbolo de resistencia y devoción. San Lorenzo fue un diácono en Roma bajo el Papa Sixto II y es considerado el santo patrón de los pobres y cocineros. Durante la persecución del emperador Valeriano, Lorenzo fue arrestado junto con el Papa, y se le ordenó entregar los tesoros de la Iglesia. En lugar de esto, Lorenzo distribuyó estos bienes entre los pobres y luego presentó a estos mismos pobres como los verdaderos tesoros de la Iglesia. Enfurecido, el emperador ordenó que fuera quemado vivo sobre una parrilla. A pesar del sufrimiento extremo, se dice que mantuvo su humor, llegando incluso a decir a sus verdugos: «Denme la vuelta, que por este lado ya estoy asado». Su valentía y dedicación a los necesitados lo convierten en un ejemplo de caridad y sacrificio. Santa Águeda fue una joven siciliana de noble familia que, desde pequeña, decidió consagrarse a Dios. Sin embargo, un senador romano llamado Quintianus intentó forzarla a casarse con él, y al ser rechazado, ordenó su persecución por su fe cristiana. Fue sometida a múltiples torturas, entre ellas, la mutilación de sus pechos, una forma de castigo cruel y humillante. Finalmente, fue arrojada sobre brasas ardientes, donde murió. La valentía de Águeda en su rechazo a renunciar a su fe y a su consagración la convierte en una mártir de gran veneración, especialmente para quienes enfrentan grandes sufrimientos o enfermedades. San José Sánchez del Río fue un joven mexicano de 14 años que, durante la Guerra Cristera, decidió unirse a las filas de los cristeros, quienes defendían el derecho de practicar libremente la fe católica en México. Cuando fue capturado por las fuerzas gubernamentales, José se negó a renunciar a su fe, lo que llevó a sus captores a torturarlo cruelmente.
Le desollaron las plantas de los pies y lo forzaron a caminar descalzo por el empedrado hasta el lugar de su ejecución. Durante todo el trayecto, José, entre el dolor y la sangre, gritaba «¡Viva Cristo Rey!», hasta que fue ejecutado a bayonetazos. Su valor y fidelidad a su fe, especialmente a tan corta edad, lo han convertido en un mártir de gran veneración. Nacida como Edith Stein en una familia judía, fue una destacada filósofa y académica que se convirtió al catolicismo después de leer los escritos de Santa Teresa de Ávila. Al ingresar en el convento como carmelita y tomando el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, fue arrestada en los Países Bajos tras la invasión nazi por ser judía. Fue enviada al campo de concentración de Auschwitz, donde murió en la cámara de gas en 1942. Su vida de fe, y su muerte como mártir en defensa de su identidad cristiana y su solidaridad con el pueblo judío, la han convertido en una de las figuras más reverenciadas del siglo XX. A través de su dolor y sacrificio, estos mártires nos muestran el profundo significado de la fe y el valor de vivir y morir por lo que uno cree. En tiempos de oscuridad, su ejemplo nos ilumina, recordándonos que el amor, la compasión y la valentía trascienden las crueldades de este mundo. No importa cuánto sufran, su legado permanece intacto, inspirándonos a ser más fuertes y a buscar siempre la verdad y la justicia. Hoy, recordamos sus vidas como faros de esperanza que nos guían, invitándonos a reflexionar sobre lo que realmente importa en nuestro propio camino. Que su sacrificio nunca sea olvidado y que su valentía viva en nosotros.